Ya estamos de regreso. Estás viendo Tu Médico TV. Estamos de regreso aquí en Tu Médico TV. Yo soy el doctor David Lezama, estoy con Joana Costa, mi compañera de conducción, y con nuestro invitado de lujo, el doctor Juan Fernando Calderón. Estábamos platicando un poco de la introducción, por si acabas de sintonizarnos, hablamos de las enfermedades degenerativas de la columna lumbosacra, es decir, la espalda baja. Y antes de irnos al corte, doctor, nos platicabas de la diferencia entre la lumbalgia y el dolor de ciática, que la gente conoce como ciática, y es que uno se irradia y el otro no. Exactamente. Ahora, platícanos un poquito, ¿a quién afecta más este tipo de dolor? Este tipo de dolor obviamente afecta más, ya sea a personas que hacen muchísimo ejercicio de alto impacto, en donde se promueve un aumento en la situación inflamatoria de las articulaciones, o bien a personas que no hacen nada de ejercicio, que están con sobrepeso, que tienen debilidad en músculos abdominales y lumbares. Estos músculos nos ayudan mucho a la distribución de las cargas. A gente que no tiene algo que llamamos higiene de columna. ¿A qué me refiero con esto? Que cargan objetos a lo mejor en una posición no adecuada, que duermen de manera inadecuada en algún lugar que no está diseñado incluso para dormir, gente que está muchísimo tiempo de pie o que permanece mucho tiempo sentado. Este tipo de personas son las que habitualmente tienen más frecuentemente dolor de espalda. ¿Ok? Es decir, ambos extremos, no hacer ejercicio y hacer demasiado ejercicio, sobre todo ejercicio de impacto, va a tener mayor riesgo para mi columna lumbar. Sí, así es. Y platícame un poquito, porque yo cuando salgo a veces al parque a hacer algo de ejercicio, veo a muchísima gente corriendo. Y ves gente que, bueno, cuando tienes una formación como profesional de la salud, te das cuenta que no le ponen atención y ves que apoyan el pie mal, que hay una evidente desviación de las rodillas, que corren jorobados, que van como brincando demasiado. Pero algo que a mí me llama la atención también es que a veces ves a gente corriendo con calzado que no está hecho para correr. ¿El calzado nos puede ayudar a prevenir este tipo de lesiones? Sí, claro, y ahí tendríamos que hablar pues de otras articulaciones como la rodilla, los tobillos, incluso la fascia plantar, o sea, las estructuras ligamentarias que van en la planta del pie. Realmente lo que se recomienda son ejercicios de bajo impacto. Por ejemplo, la natación nos da un ejercicio en donde hay una resistencia muy, muy alta por el agua. No hay peso debido a que no hay gravedad dentro del agua. Y entonces la posibilidad de que nos lesionamos las articulaciones o los ligamentos es más baja y la posibilidad de que nuestros músculos se fortalezcan mejor es más alta. Ya después, cuando ya tienes una cierta fortaleza, cuando ya estás con menos sobrepeso, entonces sí podría ser permisible correr, ¿no? Pero realmente el correr y más en pavimento o en superficies de ese tipo, pues sí te da un riesgo de lesión. Es más fácil que tengas una lesión a que tengas un beneficio directo. Claro, y retomando un poquito lo que nos platicabas, que se me hizo súper interesante, que muchos de nosotros o de la gente que nos está viendo tendemos a justificar el dolor. Si sentimos un adormecimiento, a lo mejor pensamos, es que estuve demasiado tiempo con la pierna cruzada. O si sentimos un dolor, dices, es que hoy hice mucho ejercicio o es que estuve en una posición incómoda. Pero realmente, ¿cuáles serían, en tu opinión o en tu recomendación, las señales de alarma para que yo piense en acudir con un especialista? Pues habitualmente el dolor de espalda. El dolor de espalda que se presente más de la mitad de los días de la semana, okay, eso ya es una señal de alarma. Habitualmente mis pacientes me comentan, pero es que nada más me duele pues ya a partir del miércoles hasta el viernes, pero como descanso sábado y domingo me recupero y ahí voy. Claramente ahí está despertándose una alarma que hay que atender, ¿no? O sea, hay que verificar si hay algún tipo de inestabilidad, como platicábamos en el bloque previo. ¿El por qué? Porque la inestabilidad, si continúa avanzando, puede realmente dar como resultado un proceso degenerativo que requiere ya una cirugía incluso más grande. Entonces, realmente el dolor de espalda, que es uno de los síntomas más frecuentes y que incluso en las estadísticas es el motivo de incapacidad más frecuente, por lo menos en Estados Unidos de América. Ok, qué interesante. Y una vez que ya acuden a consulta, ¿cuál sería el estudio o procedimiento para confirmar
el diagnóstico? Habitualmente debemos llevar un algoritmo, un orden, porque luego me llaman por teléfono, ¿qué llevo para que ya de una vez, para ir adelantando? Hay veces que incluso el paciente sale sin estudios del consultorio. Tenemos que ver si se debe a un problema en las articulaciones, si se debe a un problema muscular, pero habitualmente lo que pedimos para descartar inestabilidad es una radiografía dinámica le llamamos. ¿Por qué? Porque nos piden que nos flexionemos y que nos extendamos, y esto nos da una certeza de cómo se comportan las vértebras en movimiento. A veces tenemos que complementarlo con alguna resonancia magnética cuando yo ya empiezo a sospechar que hay un cambio en las articulaciones, ya sea solamente inflamatorio o ya sea un proceso degenerativo, o sea, un proceso deformante de la articulación, incluso de ligamentos, de disco o de hueso también. ¿Por qué? Porque los síntomas pueden cambiar. Por ejemplo, en pacientes que tienen un proceso inflamatorio de la articulación, a veces con un desinflamatorio se quita el dolor y ellos se confían, ¿no? Acá en México tenemos la mala práctica que prácticamente cualquier desinflamatorio te lo venden sin receta médica, incluso esteroides como la betametasona o la dexametasona. Y entonces hay pacientes que ya saben que cuando les da muy fuerte se inyectan y dejan atrás el diagnóstico. Entonces esto hace que progrese la enfermedad. Claro, y me imagino que como en todos los padecimientos, mientras más temprano se hace el diagnóstico, más fácil es el tratamiento. Definitivamente, o incluso preventivo. Claro, pero vamos a suponer que alguien ya no fue preventivo, ya no fue en el momento adecuado y tiene que llegar a una cirugía. ¿Cuáles son como los procedimientos quirúrgicos más frecuentes que se realizan para corregir estas enfermedades degenerativas? El más frecuente, nosotros habitualmente lo llamamos con algún acrónimo, pero los más frecuentes es quitar una porción del disco que está fuera de los límites habituales de eso le llamamos microdiscoidectomía cuando utilizamos un microscopio, y podemos utilizar algún tipo de retractor, algún separador que mantenga los músculos hacia los lados para que nosotros podamos visualizar de manera directa la zona que estamos operando. También podemos hacer incluso algunas infiltraciones guiadas por rayos X. Estas infiltraciones nos ayudan porque, aparte de que nosotros tenemos la resonancia, las radiografías y algunas otras herramientas para poder saber dónde se ubica la lesión o el generador de dolor, este tipo de infiltraciones nos da la certeza de qué específica articulación o salida de nervio está generando la molestia. Hay veces que se requieren ya procedimientos nosotros le llamamos de fusión. ¿A qué me refiero con este término? Que habitualmente tenemos que utilizar tornillos y cajas intersomáticas. ¿Qué es una caja intersomática? Los pacientes me llaman, es como un colchoncito. Sí, exactamente. Es un implante, es una caja prácticamente en términos, es un polígono que es de distintos materiales, a veces de policarbonato, a veces es de titanio, a veces tiene ciertos recubrimientos, y nosotros lo utilizamos para, en el sitio donde nosotros quitamos el disco, colocarlo y generar una inmovilización con los tornillos. ¿Para qué? Para que se genere un proceso de fusión, para que alguna zona de la columna deje de moverse, específicamente la que les comento cuando se hace evidente algún tipo de inestabilidad. A eso le llamamos espondilolistesis, y hay distintos grados, incluso hay grados que implican la fractura o la ruptura de las articulaciones. Ahí irremediablemente se propone cirugía. Incluso desde la cita número 1, si yo me doy cuenta que está fracturada la articulación, se propone colocar tornillos y colocar esta caja. Esta caja antes no se ponía solamente los tornillos. Sin embargo, a largo plazo estos tornillos se pueden fracturar o se pueden aflojar, debido a que obviamente es más denso el metal que el hueso. Qué interesante. Hoy la tecnología, como te mencionaba, ha avanzado muchísimo, y precisamente estos tornillitos, estas cajas, todos los aditamentos que se utilizan en las cirugías tienen que ser de una gran calidad. Conozcamos un poco más acerca de toda esta tecnología de los aditamentos con esta cápsula de nuestro patrocinador Trimedicals. La columna vertebral es el soporte principal del cuerpo humano, por lo que su atención y cuidado es fundamental para tener una movilidad óptima y evitar lesiones que afecten la calidad de vida de las personas. Entre los padecimientos más frecuentes de la columna vertebral se encuentran las curvaturas inadecuadas, que pueden generar dolores musculares y pérdida de movimiento, pinzamiento, aplastamiento o rotura vertebral, pérdida o daño de la médula espinal, derivando en algunos casos el parálisis total o parcial de los miembros. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social,
social, la tercera causa de incapacidad en los pacientes es la lumbalgia y los dolores de espalda. Ante este panorama, y con el objetivo de brindar un medio para atender las necesidades médicas en la especialidad de columna vertebral, nace Trimedicals. La misión de Trimedicals es proveer productos de alta tecnología y excelente calidad para el tratamiento de padecimientos de esta importante estructura. Además, tiene el firme compromiso social de proporcionar información confiable y difundir los cuidados necesarios para mantener una columna vertebral sana. Todo esto a través de un equipo de médicos certificados y reconocidos en esta especialidad. Trimedicals y sus marcas exclusivas ayudan a la prevención, atención y tratamiento de las afecciones de la columna vertebral. Trimedicals, patrocinador principal de Tu Médico TV. Fascinante, ¿verdad? Todos los avances tecnológicos aplicados a que cada vez ustedes, que especialistas, tengan las mejores herramientas para hacer cirugías cada vez más cortas o más pequeñitas las incisiones, procedimientos que no son tan largos, rehabilitaciones más cortas. Definitivamente, sí. Doctor, aquí en Tu Médico TV nos encantan las promociones. ¿Cree que nos pueda regalar algunas? Sí, por supuesto. Van a pasar ahí en la pantalla un teléfono y las primeras 50 personas que llamen vamos a hacer un descuento del 50% en la consulta con cualquier de los médicos del centro de columna y de cerebro. Les doy el teléfono para que puedan hacer uso de esa promoción. Es 52 34 36 00. Les repito las redes sociales, Facebook y Twitter, Tu Médico TV, Facebook trimedicals.mx y Twitter Trimedicals, para que nos manden todas sus preguntas, sus dudas, y por supuesto les repito el teléfono 52 34 36 00. Nos vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Tu Médico TV. En un momento continuamos. Estás viendo Tu Médico TV.